Bienvenidas a Tiempo para Mamá. Aquí hablaremos de cómo, además de ser madres, somos mujeres con sueños, metas y pasiones. Invitaremos a este espacio a otras mamás y mujeres que nos compartirán cómo pueden equilibrar sus roles y priorizar su bienestar, porque merecemos tener tiempo para ser, crecer y soñar. Bienvenidas a Tiempo para Mamá. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo para Mamá. Hoy estamos con una mujer, mamá de Salomón, que tiene 8 meses recién, así que está en toda esa etapa medio de crisis existencial. Ella es terapeuta integral y tiene una marca que se llama Soy Magia Fértil. Es muy interesante, de hecho yo la conocí por ahí. Así que hoy día también vamos a hablar un poquito más de cómo esto también lo ayuda no solamente como profesional, sino también como mujer y como mamá. Así que hoy día doy la bienvenida a Alejandra Lezama. Bienvenida, Hola, Ale, al Lili. Tiempo para Mamá. Gracias por estar acá. Ale, cuéntame primero, Soy Magia Fértil. O sea, ¿cómo empezó? ¿De qué trata? Me parece a mí súper interesante, pero siento que esto justamente en este espacio en donde mamás nos escuchan, como podrían así activar sus antenitas y sentir que lo necesitan, ¿no? A ver, yo Soy Magia Fértil, ha ido mutando en el tiempo, ¿no? Comenzó hace como 7 años, o sea, ya tiene bastante tiempo, sí, pero siempre fue un espacio de crecimiento personal, de sanación y muchos de estos temas, pero ha ido cambiando poquito a poquito y lo que hoy realmente ofrecemos es un espacio donde trabajamos a todo nivel, es decir, mental, emocional, espiritual, energético, a la persona, su integración, lo que en otros llaman sanación, pero yo prefiero llamarlo integración, ¿sí? De ahí puedo explicar por qué. Entonces, de distintas maneras, y generalmente está enfocado a mujeres entre 24 y 39 años. Todas son bienvenidas, pero es generalmente las que por algo resuenan y vienen, mamás, mujeres que quieren ser mamis, etcétera. Entonces, trabajamos en todos esos niveles, ¿no? Comenzamos con la mentecita y luego, y ahí voy a explicar por qué, me doy cuenta que la mente pues es una primera puerta, pero está limitada. Entonces vamos a la emoción, vamos al cuerpo, vamos al sistema nervioso y hay distintas herramientas. ¿Por qué lo llamo terapia integral? Porque no me aboco a una sola corriente terapéutica, sino que utilizo distintas corrientes en distintas etapas, evaluando a cada persona, ¿no? Lo que hacemos es terapia 1 a 1 como tal, pero no solamente eso, sino también talleres, retiros, distintos espacios, tanto colectivos como individuales, para la mujer, para su desarrollo a todo nivel, ¿no? Y para que al final tenga bienestar, y un bienestar integral, ¿no? En todas sus áreas, que se sienta como yo lo llamo integrada, ¿no? Así como armadita. Ay, Ale, qué lindo lo que haces, de verdad. Y es un espacio que no te gusta que se llame sanación, pero en verdad es un espacio donde la mujer siente, resuena con algo que necesita como sanar o arreglar o sentirse como mejor, ¿no? Y entonces tú vas como viendo qué herramientas usar con cada una o también de manera grupal, porque yo veo que haces talleres justamente y esos talleres ¿se enfocan en general a las mujeres o también tienen grupos de mamás? ¿Sientes que como mamás necesitan como algo específico o sientes que en realidad más allá del rol de mamá es ver a la mujer y qué necesita? Por eso me parece interesante. Creo que las mamás necesitan algo específico, puede ser puntual, o sea, es decir, porque sí el contexto cambia, porque sí la maternidad como tal genera toda una revolución interna y sí hay cosas, herramientas puntuales que pueden ir a la mamá, pero si uno ya va a la terapia como tal profunda, casi siempre las raíces son las mismas. O sea, las raíces de la mayoría de personas son las mismas. Entonces, lo que yo hago ahí también es trabajar a 2 niveles, que es, llega la persona, escucho su caso puntualmente, su contexto también, porque es distinto del contexto que cada una tenga, y se trabaja en herramientas, ahí va como más a la maternidad, a lo que en ese momento podemos hacer para equilibrar un poquito, tanto a que su contexto le ayude y tanto ella emocionalmente y cambiar algunas rutinas, etcétera, en ese presente para que esté un poquito más equilibrada emocionalmente, con un poquito más de bienestar. Una vez que tú haces eso, vas a la raíz, o sea, ya vas a la infancia, etcétera. Y cuando tú vas ahí, ya no importa tanto la maternidad como tal, porque la raíz ya son otras cosas que casi todos, en verdad,
parte de más o menos lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, los talleres como tal, no tengo realmente un taller puntual como para mamá. Claro. Pero, por ejemplo, hay muchas mujeres que a la sanación de útero, que trabajo, la mayoría vienen por temas de o soy mamá y quiero sanar ciertas cosas que se han activado cuando he sido mamá, heridas mías, la relación con mi mamá, o mamás o mujeres que quieren ser mamás y tienen ciertos bloqueos, etc. Entonces, no es solo para ellas, es para todas las mujeres, pero termina por la potencia que tiene la sanación de útero en la fertilidad y en toda la energía femenina, llevándose mucho al tema de maternidad, tanto porque quieren serlo como lo son y quieren resignificarlo y llevarlo de alguna mejor manera. Wow, o sea, claro, también llegan a ti personas que quieren ser mamás y no pueden, y realmente a través de esto logran serlo. Ay, qué buena pregunta. Sí y no. O sea, como yo siempre digo, y a mí no me gusta, o sea, tener bien alineadas las expectativas, ¿no? Como siempre lo digo. Sí, ayuda muchísimo, pero por lo menos como yo lo veo desde mi experiencia y como yo lo he trabajado en mí misma cuando he querido ser mamá también y he estado en todo este proceso, es integral. A mí me encanta esa palabra. Es decir, aquí lo abordamos a un nivel de bloqueo emocional, bloqueo energético, o sea, a nivel del sistema nervioso, de cuerpo, pero ojo, la ciencia también ayuda. Entonces, yo no soy una persona que te diga, por ejemplo, por ejemplo, tú tienes endometriosis, lo que sea, yo con esto te voy a ayudar y no tienes que hacer nada y tienes que elegir esto y la ciencia no sirve y todo holístico. No, yo creo que todo es, entonces yo digo, te ayuda muchísimo y tú vas a ir viendo ahí cómo vas como engranándote realmente y justo el bebé se encarna cuando estás como integrada realmente. Pero digo, no tienes que dejar tu terapia, o sea, tu tratamiento si es que estás haciendo con el doctor. O sea, yo creo que es como trabajar en muchas áreas. Entonces sí creo que te ayuda. Pero tiene sentido porque, a ver, yo me demoré en ser mamá, no tanto realmente, más o menos como 1 año, pero digo no tanto porque, claro, a diferencia de alguien que está buscando hace mucho tiempo, podría sonar que es un tiempo muy poquito, pero realmente para alguien que lo está buscando, 1 año se hace eterno, ¿no? Y además porque la mujer, por más que te digan, ay, no pienses en eso, yo soy súper regular. Las que somos regulares, sabes que va a llegar un día en el mes que te va a venir la regla y ya estás con una expectativa. O sea, por más que la gente te diga, no pienses en eso, es imposible no pensar porque todos los meses nos viene la regla. Entonces ya estás como esperando que pase eso, ¿no? Y 1 año realmente es un montón. Al menos para quien lo está viviendo, ¿no? Y es cierto, me resuena mucho lo que dices con mi historia porque sí, voy a un doctor, obviamente, no llegué tampoco a ir a una clínica de fertilidad, pero sí con ayuda de en ese momento mi ginecólogo hacíamos como cosas de la ciencia o me ayudaba de cierta forma para que sea más rápido, pero internamente lo que me pasaba a mí como mujer es que ya había un tema yo sentía que ya había un tema emocional. O sea, yo ya sentía que ya no estaba tranquila, que estaba inquieta, que será mi culpa, o de repente mi esposo es el que no puede, o de repente estoy muy estresada. En ese momento trabajaba en una empresa, en una oficina, y decía, de repente es porque mucho estrés. Entonces como que empiezas ya a tener como muchos conflictos internos que en verdad yo no sabía de lo tuyo, ¿no? Que de verdad que en ese momento hubiera sido no como, oye, opto por esto o lo otro, sino como un acompañamiento para sentirme más, no sé, más plena conmigo misma o que me acompañes en ese camino, ¿no? Creo que va por ahí, ¿no? Sí, ahí entramos por eso a la terapia como tal. Uno puede desde la mente e incluso desde su corazón decir, ya, yo quiero ser mamá. ¿Ya? Hay una parte tuya que dice, yo quiero ser mamá, mentalmente lo deseo y de corazón también, pero ahí viene lo que el cuerpo no acompaña como tal, porque hay miedos, hay resistencias inconscientes que ni siquiera la persona lo sabe, ni siquiera las acepta, porque no, o sea, es inconsciente incluso, entonces eso se trabaja mucho. Entonces hay esa incongruencia y esa incongruencia es lo que genera muchas veces, que hay una parte que dice sí de mi cuerpo y hay otra parte que dice no, entonces no se integra, como digo, ¿no? Un ejemplo de eso es, por ejemplo, yo lo veo en las sesiones con las chicas, ¿no? Ellas quieren ser mamás, desean, les gusta la idea, pero le tienen mucho miedo al caos.
por ejemplo. O sea, el caos, y quieren controlar mucho las cosas, están acostumbradas a eso. El caos las activa mucho y eso viene de su infancia y muchas cosas, ¿no? Entonces hay un gran nivel de autoexigencia, de logro, etc. Entonces hay una parte de ellas que dice sí, pero luego la maternidad es el caos más grande que existe. Entonces hay una parte de ellas que se resiste a eso, que se bloquea a eso. Entonces estoy con un pie en el freno y el otro en el acelerador. Entonces, mientras eso no se integre y no se arme así, no se engrane, no se gesta. Wow. Entonces, trabajamos en eso, ¿no? Claro, por eso dices que más que allá de la maternidad, es como hay capas, ¿no? Y al final llegas justamente a la capa más profunda, que finalmente es el ser de cada individuo. Entonces, más allá de como del por qué llegan, ¿no? Y ya empiezas a sanar un poco más adentro. Ay, qué interesante, Ale. ¿Y cómo eso tiene 7 años, me dices, y después te volviste mamá? Sí. Entonces, ¿cómo es que ha resonado contigo? ¿O también sientes que ha sido o sea, como empatizas mucho más desde ahora tu rol de mamá? ¿O han habido momentos en los que dices, oye, esto también como siento que tengo que tomarlo, pero también eres juez y parte? No sé, porque como has dicho, la maternidad nos da este nuevo caos en nuestra vida que no conocíamos y tú ya, al tener este negocio y al ayudar desde un rol que antes no conocía, por decirlo así, ahora como me imagino que lo vives mucho más intensamente. Sí, o sea, a ver, por una parte siento que si bien me ha golpeado, porque la maternidad, como te digo, no creo que haya ninguna persona que no sea pues un choque fuerte, sí siento que hay una parte que me ha golpeado mucho menos. O sea, sí creo que ha sido mucho menos porque yo ya había hecho ese trabajo previo, ¿no? Entonces, si bien me gatilla en ciertas partes, el nivel, la frecuencia, la intensidad, siento que es mucho menor, ¿no? Entonces sí hay, y por eso también siempre recomiendo que si uno puede, trabaje esos temas antes. No pasa nada si lo trabajas después, pero mejor, más proactivamente, uno llega a vivir esa etapa con mucha más ligereza, porque es más ligereza. Lo que yo me doy cuenta es si yo digo algo en mí, no es que haga algo mejor o peor que otros, es que me lo tomo más ligero. O sea, no tengo tanto esa culpa de si fallo, si no lo logro, si no llego a todo ese checklist. Eso tiene que ver mucho con el control. Entonces, ya como he trabajado mucho en soltar todo eso, llego mucho más ligera y mucho menos autoexigente y autocrítica conmigo, ¿no? Entonces, se goza más. Ese es por un lado. Pero por otro lado, lo que dices también es cierto, que empatizo mucho más con las mamás, porque si hay algo que yo he concluido ahorita, es que quizá una de las etapas en las que no solo sirve la teoría es en la maternidad. Creo que es algo que por mucha teoría que sepas, si no lo has vivido, no es lo mismo. O sea, entonces, claro, yo antes podía saber mucha teoría en ese tema puntual, pero ahora al vivirlo es otra cosa, ¿no? Entonces creo que sí ha enriquecido tanto lo que yo brindo como la empatía, la compasión, o sea, el resonar y el vincularme con las mamás, ¿no? Entonces es distinto, es más poderoso, creo, sí. Claro, y cuando tú haces esto que dices que recomiendas antes, pero que bueno, no importa hacerlo después, los tiempos varían en cada persona. O sea, si por ejemplo yo digo, oye, y con lo que tú me estás diciendo realmente sí ha resonado conmigo, yo creo que me falta justamente una de mis como metas de este año es trabajar justamente conmigo misma, no sola, sino como acompañada, ¿no? Y me doy cuenta que sí, efectivamente la maternidad saca o aflora estos temas que tenías de niños o que ni siquiera sabes por qué reaccionas de tal o una forma, porque recién como en la maternidad florecen estas cosas, para bien o para mal, ¿no? Porque hay cosas que tú también te sorprendes y dices, miércoles, en verdad que guerrera, no pensé que podía hacerlo sola y sale, ¿no? Pero también también a lo contrario y empieza la culpa, ¿no? Es como ¿por qué reacciona así? O ¿por qué no tengo un poco más de paciencia? Y te gustaría cambiarlo, ¿no? La verdad. Y me imagino que, claro, cada persona es todo un mundo, pero más o menos, si yo te digo, oye, Ale, necesito trabajar, me está pasando esto, ¿hay un tiempo o simplemente es un acompañamiento constante que donde yo pueda como realmente ver cambios o sentir que, no sé, que tengo estas herramientas que me van a ayudar a estos momentos de repente de crisis, ¿no? Mira, un tiempo así como que yo te puedo decir 4 meses, 6 meses, 1 año, así como tal, no creo que pueda haber. O sea, porque como tú lo dices, cada persona es
individual. Entonces lo que se hace en las primeras sesiones es como escuchar a la persona como un diagnóstico, o sea, ver todo, ¿no? Y ver, importa mucho muchas aristas, porque, por ejemplo, una de las cosas que hay que ver es el contexto también, por ejemplo, porque según la teoría que yo trabajo del apego seguro, el contexto, lo vincular ayuda mucho. Entonces no es lo mismo una mamá separada que una mamá con un esposo que esté bien. Entonces veo muchas aristas y ahí quizá te pueda yo sacar, tampoco me atrevo a decirle en 8 meses estás así, puedo tener una idea, ¿no? Claro. Pero ahí pasan muchas cosas, porque como tú dices, la persona es tan dinámica que ¿qué pasa si estamos bien y hay un duelo? Algo pasa. Entonces ahí hay que atracar la crisis y otra vez luego regresar a la... Entonces, lo que siempre hay es que no necesariamente te vas a quedar eternamente. O sea, cuando te vemos más o menos, uno dice ya eres libre. Claro, Ya estás lista. ¿No? Pero no podemos asegurar por el nivel de trauma también que la persona tiene. Entonces todo eso se ve. ¿Qué ha pasado en su infancia? No es lo mismo ciertos niveles de trauma que otros, ciertos niveles de disociación que otros. Entonces obvio, claro. No es lo mismo, ¿no? Es por eso, pero no es que va a ser eterno. O sea, a ver. O sea, podría serlo si uno quiere, hay personas que incluso vienen una vez al mes a conversar sí, claro. Pero si uno quiere, pero sí hay un momento en el que uno ve cierto grado de integración y dice, ya te puedes retirar. Te libero. Sí, algo así, ¿no? O sea, sí, no es que no va a haber un comunicado. Claro, no es como ilimitado. Pero ese punto es variable mucho entre cada. Por eso yo siempre digo que cuando ingresen a la terapia, ingresen... o sea, que es muy difícil porque uno quiere sanar y tiene esa ansiedad de cuándo, pero más que verlo con cuándo va a pasar, es entender que es un proceso, ¿no? Y entender que uno va incluso a disfrutar, a descubrir en uno, y que no se fije tanto en cuándo ya acabo, cuándo ya estoy perfecta, sino que vea el avance. O sea, ¿y cómo se ve el avance? De maneras como, no sé, te estoy poniendo cualquier ejemplo. Si una persona tiene ataques de pánico todas las semanas y ahora tiene una vez al mes, claro, no has mejorado, pero si te enfocas, pero sigo teniendo ataques de pánico, pero estás descansando. O sea, tienes una vez al mes, antes lo tenías todas las semanas. ¿Sabes el alivio que le estás dando a tu cuerpo? Lo que estás pudiendo respirar es un montón. O sea, antes quizá tenías el ataque y no podías controlarlo completamente, se armaba todo un caos ahí. Ahora tal vez estás a la mitad y te das cuenta y lo puedes gestionar, y con tus vínculos y las consecuencias que hay son menores. Entonces hay un progreso, ¿no? Entonces eso es muy importante que se vea, ¿no? Que hay avances. Y con tu experiencia o con todas las personas que has recibido, me ha surgido la duda de, ¿sientes que con la maternidad se activan más esto? Los ataques de pánico, de ansiedad. Sí, se activa mucho más porque, como te digo, primero, hormonalmente hay un gran desequilibrio. O sea, ya hablando biológicamente, fisiológicamente, hay un tema hormonal de desequilibrio. Es un montón. Hay cortisol, hay por aquí, adrenalina por aquí, etc. Entonces, no estamos tampoco como antes. Entonces, eso ya de premisa juega un reto más grande, ¿no? Y segundo, sí, porque es como que hay una gran parte de tu identidad que muere y estás duelando una parte y viene otra que tampoco sabes. Más un bebito que tienes que criar. Son tantas aristas que lo que te digo es, hay mucho caos. Entonces, es quizá uno de los caos más grandes que hay. Entonces, eso gatilla mucho a la persona en el miedo, el terror, ¿no? Y depende de lo que haya vivido de niño, cuán seguro se haya sentido de niño o no, le va a hincar más a niveles más grandes o menos grandes, ¿no? Entonces, sí, claro, que es una puerta muy, muy, muy grande por eso hay mujeres que se deprimen también, claro. y viene por eso. ¿Y cómo haces con el tema hormonal? O sea, eso realmente tú te das cuenta cuando debería también ir acompañada a esa persona de la ciencia, por decirlo así. Sí, claro. ¿Le recomiendas? Sí, claro. O sea, sí. No solamente a nivel de la maternidad, sino en general. O sea, hay protocolos, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, para la depresión hay 8 rasgos que hay que tener. Si la persona tiene 4, etcétera, entonces tú te vas dando cuenta. También para el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, en un momento yo me di cuenta, y sí ha habido momentos en los que le digo, considero que deberías de tener una evaluación psiquiátrica, etcétera, y tengo hasta quien a recomendar, ¿no? Y lo mando. En la mayoría de los casos, si hay un tema, entonces hay que apoyarse con fármacos. Y esto está bien. O sea, ahí también... Claro, creo que hay que normalizarlo, ¿no? Porque es un montón de casos. Sí. Es que eso es, a mí cuando vienen, y también como me ven como terapia, pero tienen la idea de que yo hago todo natural, y se sorprenden cuando les digo también, no hay que satanizar a los fármacos, ni a los médicos, ni a los psiquiatras, que por algo sirve. Entonces yo lo que digo es, tienes que confiar
O sea, primero en mí y tienes que confiar en el médico. O sea, la confianza es lo primero, ¿no? Entonces, si tú confías, a veces son necesarias ciertas herramientas y tampoco van a ser para siempre, pero es necesario, porque lo que te digo es, si la persona está demasiado en ese momento, su cuerpo está muy hipervigilante, está muy alerta, no se puede trabajar a profundidad. Es imposible. Es como que tú digas que una persona está con el cortisol encima, como si su cuerpo, como si hoy estuviera en una guerra. ¿Cómo yo voy a entrar al pasado? Incluso es dañino. Entonces, lo que intentamos en la terapia, sin fármacos comenzando, es equilibrar, por eso digo primero, su presente. Disminuir, hay técnicas, herramientas sin fármacos para disminuir los ataques de pánico, para todo ello, ¿no? Entonces disminuimos. Cuando la persona ya vemos 1 semana, 2, 3, etcétera, entramos al pasado. Entonces a veces vemos que el nivel en el que está no se va a solucionar sin fármacos. Entonces ayudan, porque ayudan, la persona como que sí, le das una curita, pero una curita necesaria en ese momento para poder trabajar un poquito más profundo y se va trabajando de la mano. Entonces poco a poco va soltando el fármaco conforme la terapia va haciendo efecto. Y luego ya, como ya tiene herramientas, etcétera, cuando suelte completamente el fármaco, va a poder sola. Claro. Entonces, es un trabajo. Claro, por eso dices que es de manera integral. Tú te enfocas algo de manera integral porque no es como solamente esta parte natural y me enfoco en lo mío, sino que tú vas descubriendo en la persona qué va necesitando y ver si es que lo pueden resolver contigo o si es que necesita una ayuda externa. Y creo que has tocado un tema muy importante porque más allá de la maternidad, en general hay un pánico cuando se habla de temas de psiquiatras, ¿no? Y si ya nomás con un psicólogo uno también lo medio que lo sataniza, con un psiquiatra aún más, y cuando uno es mamá y justamente no ha sanado o ha tenido situaciones antiguas complicadas, esto ¡pum!, florece de todas maneras porque se activan muchísimas cosas, ¿no? Y hormonalmente también. Entonces, creo que es un bonito mensaje también viniendo de tu lado, que más bien ves primero lo holístico, lo natural, de que en algunos momentos se necesitan ambos y que las mamás no tienen, o en general las personas, por qué temer ir en busca, primero de repente sí, de algo que las pueda ayudar a equilibrar de una forma natural. Y si lo necesitan, no tienen por qué avergonzarse o sentirse menos o que son ellas las únicas que les está pasando. Ir también a un psiquiatra que te pueda también ayudar. Y creo que verlo, eso es bonito, verlo de forma integral y no solamente como, no, solo tengo que ir a que me mediquen, solo tengo que ir a que me sanen más holísticamente, solo tengo que ir a mi psicólogo, no, creo que ahí ese es el principal como problema, de repente desconocimiento que hoy en día no se sabe, porque creo que lo que tú haces es lindo, pero quizás no se conoce, ¿no? Solamente se piensa que acudiendo a ti está yendo a solamente la parte natural. Y no es así. Es que incluso cuando van se sorprenden, por eso te digo, se sorprenden claro. Cuando le derivo, etcétera, me dicen, no, yo pensé que tú estabas en contra de eso, y es como, claro. No es así y... O sea, tú te enfocas en la persona. En la persona, claro. Como tal. Y también ahí yendo, o sea, al lado espiritual como tal, no me voy a explayar en eso, pero es que es un alto... O sea, ¿qué es ser espiritual? ¿No? Y muchos creen que ser espiritual es, no sé, pues meditar todo el día o estar todo el día felices, en paz. Y eso no es ser espiritual. Y realmente ser espiritual es ser uno. O sea, ser como tal. Y entonces aceptar lo que uno es y las etapas que cada uno tiene. Entonces... aceptar con humildad es la etapa que te toca en ese momento, compasivamente, con empatía, con mucha amabilidad hacia ti y entender esa etapa que estás pasando, eso es ser espiritual. Entonces, si en algún momento humildemente tienes que tomar fármacos, pues los tomas. Claro, y es cuidarte, ¿no? Justamente que eso es lo que hablábamos en este podcast, la importancia de priorizarte como mujer, para poder estar bien como mamá y en todos los demás roles, ¿no? No huirle a esto también es cuidarte, ¿no? El buscar ayuda es cuidarte. Si tienes que tomar algo es cuidarte, porque finalmente tú vas a cuidarte de manera integral, vas a sentirte bien y eso va a ser lo mejor para tu familia, para tu hijo, ¿no? No es que, pero es que viene la culpa, esa gran culpa que sentimos las mamás de... Si yo estoy tengo este sentimiento que aflora hacia mi hijo, qué mala madre soy, ¿no? En vez de repente cambiar el chip y decir, ok, estoy sintiendo esto, ¿a dónde puedo acudir para que me ayude a ver por qué lo estoy sintiendo y ocuparme, ¿no es cierto?
que es, no sé, porque falta. Yo siento que, no tengo las estadísticas, pero siento que las personas que realmente se ocupan en ese sentido deben ser muy pocas. No sé si acá en Perú, en el mundo, pero tú sientes que es un tema cultural, sientes que más bien estos temas antes no existían, entonces como simplemente la gente como hacía lo que podía, viendo qué se podía hacer, o qué falta para que realmente lo vean como que sea mucho más normal, ¿no? Y que realmente lo busquen como una... Así como cuando tú te enfermas, lo primero que se te viene a la mente es voy a ir a la farmacia a comprarme mi pastilla para que me sienta mejor. ¿Por qué no también estas cosas finalmente tienen el mismo nivel de importancia y de relevancia, ¿no? Creo que tiene incluso más. Más, ¿no? Exacto. A ver, creo que ahora ya se está hablando mucho más de eso que antes. O sea, creo que antes, quizá en la etapa de nuestros papás, se hablaba mucho menos. Ahora, quizá ya las redes, etcétera, se está hablando más. Eso ya es un pro. O sea, sí, la gente está hablando de temas conscientes, etcétera. Todavía falta, como tú dices, pero está mucho mejor que hace 20, 30 años. Creo que viene mucho porque mirar adentro es doloroso también. O sea, es doloroso, va a doler, o sea, hay una parte y da miedo a cierto punto, ¿no? Entonces sí se requiere cierto coraje para ir a escarbar dentro. Es mejor a veces para la persona como mecanismo de defensa estar desconectado. O sea, cree que si no conecto con esto, incluso a veces simplemente no lo recuerda. Mentalmente, su cuerpo sí lo recuerda, por eso tiene esos ataques de histeria o impulsos. Entonces, estar desconectado le parece que es mejor para no sentir. El gran problema, como te digo, cuando estamos desconectados emocionalmente, es que igual va a salir, pero salen esos impulsos y tienen consecuencias. Entonces, tarde o temprano tenemos que, si queremos tener una vida en bienestar, hacernos cargo, ¿no? También hay otra cosa que es lo que tú has dicho, que quizá las personas no tienen la información, como tú dices, o sea, entonces no entienden ni siquiera a nivel fisiológico por qué es importante eso en su vida y por qué fisiológicamente, incluso si no se regula con la terapia, no van a poder llegar a ciertos niveles. Entonces, por eso es que yo en mi terapia al inicio lo que también hago mucho es lo que se llama psicoeducación. O sea, escucho tu caso y te voy a explicar fisiológicamente cómo funciona tu cerebro, cómo funciona tu sistema nervioso y por qué está pasándote lo que te está pasando. Eso a la persona primero le ayuda mucho, porque ella llega con muchas cosas y no entiende ni qué fue primero, ni qué fue después, ni por qué le está pasando, esto, ¿no? Ni por qué esto, ni el orden, no entienden nada. Entonces, darle un mapa y que mire por primera vez y que alguien sin ánimos de juzgarlo o etiquetarlo, pero sí le ponga un nombre, pero más como, ¿ves? Tiene solución, porque si tiene un nombre, hay protocolos y mucha gente lo está viviendo y hay herramientas para salir de esto. Y aquí está el orden de lo que te está pasando. Eso le da un montón de calma a la persona y también le hace entender, no puedes hoy, o sea, hoy no es que no quieras, por eso es la culpa, porque la persona dice, es que yo debería de poder no tener ataques de pánico, yo debería no tener culpa porque mi hijo esto. Es que no puedes. O sea, tu cuerpo no te lo está permitiendo ahorita. Entonces no tienes que tener culpa de eso porque no, o sea, te lo voy a explicar acá cortisol, aquí teoría polivagal, no. Entonces, cuando lo entiende, ahora vamos a llegar con la terapia a que sí puedas y sí lo vas a poder, pero hoy no te acompaña el cuerpo. Entonces la persona se siente, porque la persona cree que por decir sí puedo, puede. No, lamentablemente no es así. Claro, y tú le explicas qué está pasando dentro de tu cuerpo. Porque claro, que uno no tiene idea, pues, ¿no? Entonces tú dices, ya no soy la loca, sino que algo está pasando. Eso es lo que acá, y lo que muchos dicen en la terapia es, no estoy loca, no estoy rota. No estás ni loca, ni rota, ni naciste fallada, ni nada. Ha pasado esto en tu vida, ha hecho esto en tu sistema nervioso, estos son los neurotransmisores, ¿cómo está pasando? Ahora, esta es la solución. O sea, haciendo esto, lo que va a pasar en tu cerebro es esto, lo que va a pasar con esta herramienta va a pasar esto y la persona... Como científicamente explicas. Claro. Entonces la persona, ya, y se va con mucha más calma. Es como que de hecho, desde el primer momento ya tiene una calma. Claro, tiene una calma porque tiene solución y tampoco es que, o sea, ya no se frustra con el tengo que poder y no le acompaña el cuerpo porque no es tan sencillo. Wow. Por eso es que requiere un proceso, ¿no? Voy a buscarte, Ali. Oye, pero qué importante, ¿sabes? Cuando me has ido contando, se me ha venido cuando yo me preparé para... Cuando uno está embarazada, hay quien, o sea, busca la famosa doulas, ¿no? Las doulas, que son realmente personas que te ayudan, pero más se enfocan en el parto,
¿no? Es un acompañamiento en el parto, en cómo respirar, en, no sé, cómo ponerte las posturas para que te duela menos. O sea, más para el que el parto sea lo mejor. ¿No sientes que eres como una especie de dula, pero o sea, como del lado emocional? Es que es loco porque te lo juro que así como buscamos a las dulas, deberíamos también buscar el otro acompañamiento. Porque realmente, o sea, yo busqué a la dula y no sé si acá varias concuerdan, que sí, te da, sobre todo cuando eres primeriza, te da como, más allá de si realmente salió o no, una tranquilidad, pero en el momento del parto, pucha, de repente pasó algo y al final no fue vaginal, sino fue por cesárea, y dices, pucha, todo lo que me dijo mi dula, ¿en qué momento lo apliqué? O porque es un momento de la nada, como si escuchas la teoría en una clase donde estás totalmente en un estado normal, tranquilo, y tú, yo me acuerdo que apuntaba todo, tenía mi libretita, hasta dibujos hacía. Y claro, pero cuando pasa el momento, tu cuerpo empieza a generar adrenalina, o sea, todo químicamente empieza la dula no te preparó para ese momento, esa carga emocional o de desnivel que empiezas a generar, y todo lo que habías como aprendido se te va y se te olvidas absolutamente de todo. Entonces, claro, va a llegar un momento, creo que todas las que van a dar a luz, ya sea vaginal o cesárea, de un estrés enorme, porque hay unos momentos, no sé, bueno, en las personas duran 24 horas a veces, ¿no? Pero va a haber justo un momento arriba en donde tú vas a estar con la persona que está a tu lado sin saber realmente cómo manejar esas emociones, ese estrés, en que cada uno es diferente. ¿Por qué no existe también una persona que te acompañe en ese proceso? ¿Por qué los médicos, te lo juro que estoy filosofando ahorita, pero por qué los ginecólogos también no recomiendan, deberías de darle ahí a mesearte a los ginecólogos? Porque así como te recomiendan, a mí me recomendaron ciertas personas que te acompañan, o sea, te explican cómo, pero en cero la parte emocional. Si alguien no tiene una cultura de tener un psicólogo, por ejemplo, un coach o alguien que te acompañe, y eres mamá primeriza, esa parte va a llegar y nadie te va a poder acompañar. Tampoco ni la pareja, si tienes pareja al costado, porque tampoco esa persona va a estar también en trompo igual que tú, no va a saber cómo acompañarte. O sea, realmente es como eres una dula de eso. Debería te lo juro, que ayudar, porque es muy necesario. Y yo creo que lo has dicho, tú ya le pusiste el nombre, ¿no? Yo creo que yo hago mucho de eso, y claro, me falta quizás afinar el mensaje, claro, que lo entienda, pero muchas chicas me buscan por eso. O sea, muchas chicas me buscan por eso, y muchas chicas saben, o sea, ya en mi comunidad, etcétera, eso, ¿no? O sea, sí trabajo en eso. Y te buscan para que las acompañe justamente en su embarazo. Sí, no, es desde... O sea, vienen muchas veces, quiero ser mamá. Claro, antes, o sea, ¿no? Y quiero, eso es lo que te digo, quiero ser mamá, pero siento estos bloqueos, etcétera, y luego en el parto, y luego en el posparto. Claro, pero no siempre empieza con o sea, a muchas personas sí, hay personas que ya planifican, ¿no? Quiero ser mamá, no pueden, entonces como que ya pueden buscarte. Pero hay otras personas que en realidad como salieron embarazadas, como su embarazo estuvo bien, y de la nada llega un momento en que igual es importante tener ese acompañamiento. Estés en un estado de que sí, estás buscando y ya se te activó muchas cosas internas antes de, o también en un estado como normal, porque igual creo que todos tenemos cosas. ¿Qué es lo que me pasa a mí? O sea, yo ahora mismo tengo a mi terapeuta, ¿no? Claro. Y entre comillas, no lo necesito si vas a la parte, pero a mí no me importa no necesitarlo. O sea, yo no tengo que estar en la crisis. Es más preventivo. O sea, es para compartir, es para desahogarme, y para que este posparto siga siendo así de bonito como lo estoy llevando. Entonces yo no voy a esperar pero porque tengo el conocimiento y sé lo que vale y la prioridad que yo le doy porque trabajo en esto, ¿no? Entonces, para mí eso es una prioridad, ¿no? Entonces... Es un no negociable. Es un no negociable, pero ahí sí entro también, o sea, claro, para mí es un no negociable. Aquí no quiero mandarle un sermón a nadie, pero lógicamente, o sea, si hay plata para irnos de viaje, si hay plata para comprarnos un iPhone, o sea, no es que no haya plata, es que no hay prioridades. Entonces a mí me da pena, porque como le digo a mis chicas en las sesiones es, claro, pero te vas de viaje, la foto, la historia, y estás en ataque de pánico peleando con tu pareja en el viaje que has invertido. Entonces, mejor porque no te ahorras un año de viajes y haces terapia y luego vas a disfrutar de todo eso realmente. Entonces, salvo casos asteriscos sí puntuales que realmente
no hay posibilidades económicas, no hay tiempo, o sea, realmente hay casos, no voy a decir que todos, pero muchos del porcentaje es que no es una prioridad. Creo que es lo que has dicho. Y no hay una prioridad porque tampoco hay lo que se llama psicoeducación, que es lo que te estoy diciendo. Cuando yo se lo explico en la primera, segunda sesión, ya, ahora sí tiene lógica que esto va a servir. Pero ellas no sabían lo potente que es. La falta de información, creo. Sí. Creo que lo que haces es muy bonito porque poco a poco se está concientizando a las mujeres, ¿no? Y creo que va más allá de un tema social, ¿no? Porque creo que la información, o sea, nos golpea a todos, ¿no? Y priorizar, o sea, realmente no hay que mentirnos, ¿no? No está dentro de tus prioridades y por ende no lo estás tomando. Hasta que hay una crisis y ahí recién necesites y recién lo priorices. Y creo que el mensaje también, lo que has dicho, ¿no? No esperes a la crisis, es preventivo. Y es tener esa mentalidad de así como tienes tu lista de cosas que quieres hacer, pues meter esto no vendría mal, ¿no? Sí, es que cuando ya está la crisis podemos trabajar. Claro que sí, claro que se soluciona, pero es más difícil. Obvio. O sea, vamos a tener que armar ciertas cosas antes de, entonces, por eso, ¿no? Al final todos llevan por algo en el momento que tienen que llevar, pero claro, si lo haces cuando no estás en la crisis, es mucho más corto, es mucho más amable con uno, ¿no? Esto que tú lo hiciste en algún momento, ¿cómo se mezcla con...? O sea, tú eres terapista, ¿cómo se mezcla con si alguien tiene un psicólogo? ¿Cómo lo ve? Porque creo que puede ser una duda, ¿no? Yo ya tengo un psicólogo y necesito también esto, no lo necesito, me quedo con mi psicólogo, ¿no? Perfecto. Esto es una opinión muy personal mía, después de haber llevado 500 formaciones en distintas ramas, incluso en distintas ramas psicológicas. O sea, porque hay corrientes, por ejemplo, cognitiva conductual, Gestalt. Entonces he llevado miles y he sacado una conclusión personal, ¿no? Lo que yo creo, que no es todos los psicólogos, porque ya estas nuevas corrientes que yo también estoy viendo, la ven ciertos psicólogos también, pero el gran porcentaje de los psicólogos se enfocan mucho en la mente, los que son lo cognitivo-conductual. Ajá. ¿Y eso ayuda mucho? Sí, pero está limitada, que es lo que te digo. Son muy marcados los forman de una manera que como que esto es lo que crees y solo crees en esto. Entonces, como no se puede creer en otra corriente o mezclar herramientas con otra, porque esto es lo único que... Entonces, no todos, pero muchos. Te los digo porque los tengo en sesiones. O sea, tengo psicólogas trabajando conmigo. Claro. Y me dicen, no entiendo. Yo he ido a la universidad y lo que hemos hecho contigo, ni yo lo sé. O sea, claro. y ha funcionado, estoy integrada. Claro. Entonces, lo que pasa es que los forman mucho a nivel cognitivo-conductual. Yo uso herramientas cognitivo-conductual, sí, que son estos tipos de herramientas para estabilizar un poco tu día a día. O sea, para que estés más equilibrado en tu presente. Pero lo que pasa es que no utilizan herramientas para integrar el cuerpo, o sea, la emoción. Eso es, o sea, no ingresan al pasado, al trauma, a esa disociación que hay, etc. Entonces se queda limitado. Muchas chicas van a los psicólogos y conversan y les ayuda, sí, pero hay un punto, ¿y por qué sigo teniendo ataques de pánico? ¿Y por qué sigo llamando a mi pareja desesperada cuando no me contesta? ¿Y por qué sigo con la dependencia? Sí, ya entendí todo, porque se vuelve un libro. O sea, saben mucho todo su caso mental, pero el cuerpo no les acompaña. Entonces, por eso es que yo hago lo que llamo terapia integral, porque no hago una sola corriente. Entonces, hago lo que hace el psicólogo, si lo quieres ver en ciertas partes, en cierto punto y en cierto momento. Pero luego entramos a lo que a mí me parece mucho más poderoso, que es ir al trauma, a trabajar trauma en infancia con apego seguro, a devolverle esa seguridad que no tuvo en su infancia, esa seguridad emocional que le faltó y volver o sea, que su cuerpo se integre y lograr tener eso. Eso es lo que trabajo, pero eso se trabaja a nivel de pasado. Entonces, wow, eso es qué lo que interesante, claro. Me he quedado así. Eso es yo concluido, porque antes, por eso te digo que cuando tú me dices 7 años, sí, claro, al inicio yo hacía lo mismo. Ajá. Entonces yo he ido probando tantas cosas en mí, porque a mí me encanta probar como un conejillo así de India conmigo, entonces he ido probando herramientas y las herramientas las paso primero por mí antes de dártelas a ti. Entonces he dicho, no me compro esto.
O sea, claro. ¿Y tú qué has estudiado, Ale? Yo, como primera carrera, yo soy administradora en el Pacífico. Luego he hecho maestrías, o sea, ya primero comencé trabajando en recursos humanos en el corporativo. En muchas empresas trabajando en recursos humanos, en talento, en desarrollo. Y luego ya empecé con todas estas formaciones. Hice maestría en coach ontológico, luego he hecho... Claro, ya que no he hecho ya. ¿Y en qué momento te diste cuenta que, o sea, en qué momento, mira qué interesante, estudiaste, bueno, eso pasa un montón, eso también me ha pasado a mí, pero en qué momento si estudiaste, bueno, X, ¿cuál fue ese momento que tú, como te empezó a llamar la atención? El caos que yo era, pues, ¿no? O sea, entonces tu propia historia. Claro, es que lo que pasa es que a mí uno ahorita me ve, como todas las chicas, y ven las historias que hago, y ven cómo llevo la maternidad, y es como, wow, creen que yo nací así. No, pues yo no nací así. Entonces, cuando a veces tengo el momento en terapia, a veces, porque no se hace mucho, pero en momentos cuento un poquito, o sea, yo también viví eso, te entiendo, y es como, ¿qué? O sea, ¿cómo has vivido esto? Entonces, claro, he tenido un pasado... Entonces, he vivido muchas cosas duras, entonces eso me lleva a que yo misma no me entendía y todo eso que han vivido yo lo he armado primero en mí. Por eso te digo que yo he experimentado todo eso en mí. Claro. No, lo hice primero por mí, o sea, lo hice después. ¿Cómo comencé? Cuando yo me vengo de vivir de España, terminando una relación, y vengo de nuevo a vivir a Perú y tenía tiempo antes de trabajar o buscar trabajo, y ahí empecé con la primera información. Y ahí empecé y me di cuenta cómo todo eso me empieza a ayudar, porque me empecé a formar como coach ontológico primero y hacía yoga y muchas herramientas para buscar en mí, pero me empezó a funcionar y luego así empecé y me vi yo cómo empecé a cambiar y todo y pues dije esto es lo que funciona. Y luego dijiste quiero como ayudar a más personas, porque creo que eso también es lindo, ¿no? Sí, es que no quedó solamente en ti. Y yo creo que eso lo tuve de siempre, o sea, porque siempre he ayudado mucho a las personas, como te digo, antes incluso estaba en el mundo corporativo, pero estaba en recursos humanos. O sea, a mí me gustaba trabajar con la gente, me gustaba el desarrollar a la gente, el talento, siempre me ha encantado. Entonces creo que lo fui llevando hasta encontrar realmente mi propósito, que es este, ¿no? Pero siempre estuvo ahí, ¿no? Sino que cuando uno va pelando capas, ahí conecta más con su propósito también más claramente ya, ¿no? Que es lo que ahora y lo que sí puedo decir es como, wow, qué bonito vivir de esto que me encanta, mi pasión, ¿no? Claro. Donde yo puedo crear todo lo que yo quiera. Y siempre es diferente, porque cada persona, cada historia es diferente, ¿no? Y al saber tanto, al tener tantos conocimientos, cuando te enfrentas a una situación complicada en donde sale, pues, obviamente, Ale como enfrentándose a algo en la maternidad que no sabía, que va descubriendo, eres un poco dura contigo, o sea, o te pones un poco esa valla de, pucha, yo sé tanto, ayudo a tantas mujeres y ahora estoy viviendo como esto que hago, me siento, no sé, ¿te ha pasado o en realidad no? No, todo lo contrario, porque en muchas cosas en las que yo trabajo y lo que creo es que tenemos una voz autoexigente y autocrítica muy grande, todos los seres humanos. Hay una voz aquí autoexigente y autocrítica todo el tiempo y eso tiene una lógica en la infancia, que ahí si quieres te la explico completa, pero tiene una lógica de cuando de niños no nos sentimos muy seguros, hubo mucho caos, no hubo todo el apoyo, en la casa había muchas peleas o muchas cosas, yo necesité controlar mucho las cosas y para controlarlas todo tiene que salir perfecto, tengo que ser muy autoexigente. Entonces yo ya trabajé eso, entonces es que mi primera meta no es ser ni la mejor madre, ni hacerlo todo bien, ni llegar a todo con mi hijo, ni nada. Entonces a mí no me hinca eso, tanto porque ya de premisa no voy a llegar a nada de eso. Entonces esa voz autocrítica ya no está, no es así, es una voz más compasiva, es una voz más resiliente, es otra voz. Entonces ya no siento esa culpa a esos niveles, ¿no? Entonces, y porque una de las cosas que yo más les explico a mis chicas es eso, o sea, no es que yo me vea como en ese momento como yo, porque yo les he enseñado esto a las chicas y esto, no, porque yo lo primero que les enseño a las chicas no es a ser perfectas, es a gestionar sus desbordes emocionales que naturalmente les va a venir por su calidad de humanas. O sea, lo que queremos es que les vengan más espaciados, menos intensos, que tengan los recursos, pero no que sean perfectas, porque con eso estoy queriendo decir que no son humanas. Entonces, desde ahí yo no tengo la meta de no tener desbordes emocionales, que ya las tengo una vez al año es una gloria. Que si las tenga pueda comunicarle a mi esposo algo y no peleemos y él me ayude, es una maravilla. Que tenga la capacidad de ser humilde, pedir, es una maravilla. Eso es lo que yo comparto, no el hecho de no fallar como madres o no cometer errores o no olvidarnos cosas. Eso no importa mucho. Entonces, ay, qué increíble, Ale. Me encanta, te lo juro, te voy a buscar. Por eso es que no me hinca tanto. Y también llegan a ti, o sea, porque
algo también que pasa con la maternidad es que tu vida en pareja cambia totalmente, ¿no? Y eso creo que nadie lo ve venir. No lo ve venir porque está tratando de salvar un niño. Claro. Y luego de 3-4 meses te das cuenta, ¿dónde está mi esposo? ¿No? Exacto, es como estás tratando literal. O te empiezas a comparar mucho, ¿no? Yo estoy acá y tú sales, tú puedes volver a trabajar y yo sigo acá encerrada, yo le tengo que dar la teta, yo tengo que pagar la madrugada, yo no puedo ni bañarme, y tú ves al esposo que como que tampoco entiende mucho porque trata de hacer lo que puede, pero lo cierto es que hay diferencias abismales, ¿no? Pero por un tema también como hasta fisiológico que pasa en el cuerpo de la mujer y que no atraviesa el hombre. El hombre nunca lo va a entender. A esos ojos bueno, a mí me ha pasado, de qué cólera, o sea, porque yo tengo que vivir todo esto y él ni un poquito, ni se le cambia el cuerpo, nada, el olor, nada, ¿no? Entonces va como que pasa, ¿no? Que empiezas a distanciarte o estás muy enfocada en el bebé, ni siquiera te enfocas en ti, mucho menos te enfocas en tu pareja. Es como que pueden haber, y hay, estos problemas en parejas. Inclusive esa frase de, oye, tengo un hijo cuando estás mal, al contrario, ¿no? Creo que un hijo debería de venir en el momento en que estás como una relación bien, estés bien parada, porque más bien el hijo va a hacer que saltan un poco más las peleas y los problemas. Llegan a ti muchos casos, me imagino, así de mujeres, pero también vienen, o sea, no sé, parejas, hombres, ¿atiendes a parejas también o te enfocas mucho más en el individuo? Si te refieres a que hago terapia de pareja como tal, Ajá. No la hago, no porque no sepa hacerla, porque no deseo hacerla, por tiempos, por cosas, pero te doy una explicación también de por qué. Sí atiendo hombres también, o sea, no es mi... no es como que los que van más, pero sí. Pero si vienen, son bienvenidos y trabajamos, ¿no? Entonces, porque para mí, que no digo que no funcione, la terapia de pareja, que yo he ido un par a veces, funciona, sí, pero tiene temas, como yo los digo, capas más arriba, una vez más. Que si la pareja tiene ciertos temitas nomás, hablamos, reajustamos y ya funciona. Pero eso lo puedes hacer. A veces traigo, no hago la terapia de pareja, pero trae a tu esposo. Y conversamos y ya está. Si son temas chiquitos, o sea, temas de comunicación, o temas de cómo gestionar finanzas, o temas de gestionar conflictos chiquitos. Entonces, ayuda ahí. Pero realmente lo que termina pasando es que yo no voy a trabajar en esos temas. Otra vez te digo, le voy a decir a alguien, deja de gritar a tu esposo, comunícate así. Si tiene unos traumas en la infancia gigantes, que no va a poder. Entonces yo siempre, lo que termina pasando en la terapia de pareja, que incluso si van a otras terapias, es que te van a juntar una vez y luego vas a tener 4 sesiones por separado y te van a volver a juntar. Porque realmente el trabajo más profundo es como uno. Cuando tú haces tu trabajo, lo que va a pasar es que, oh maravilla, las 500 cosas que te fastidiaba tu pareja, te van a fastidiar, pero 5. Y no un nivel tan intenso. Porque ese trabajo que has hecho en ti vas a ver cómo va a gatillar menos lo que tu pareja haga, por lo menos en la mayoría de los casos. Entonces yo siempre doy ese mensaje. O sea, es mejor trabajar de manera individual. Yo prefiero, pero sí hay momentos donde sí, o sea, veo, por ejemplo, a la persona y digo, bueno, pero si su esposo sí quiere ayudarla, sí tiene la voluntad del esposo, solo que no sabe, quizá, y le digo, tráelo. Y les doy un par de herramientas, tráelo un ratito, quizá necesita alguien que se lo explique, y les doy un par de herramientas, les digo, mira, lo que está pasando en tu esposa, por ejemplo, con el tema de la maternidad, y que ya no hay mayor conexión, no hay contacto físico y todo esto, lo que está pasando con tu esposa es esto, mira, la prolactina, esto, entonces vamos a llegar a un nivel, yo sé que tú necesitas esto, pero ella es esto, entonces pues ella va a comprometerse con esto, pero tú tienes que tener paciencia con esto, esta es la manera en que van a hacer sus pedidos, entonces les ayudo con eso y ya está, ¿me entiendes? Pero yo considero siempre que el 80% es un trabajo de uno. Y así como tú, hay inversión para hombres. Así como tú, o sea, porque creo que las mujeres somos, no sé si es cierto, pero mi percepción es que las mujeres somos las que vamos a trabajar más lo nuestro, mientras que el hombre no. Y el hombre con las justas va al psicólogo, ¿no? Y eso. Si es que quiere, exacto, y eso, ¿no? Pero si es que tiene una voluntad de, oye, sí, necesito también yo, no sé, tener un cambio o haya un problema, ok, va al psicólogo. Pero así lo que tú haces, donde, como tú dices, esto es abierto al público, pero finalmente caen el 90 y tanto % son mujeres, ¿no? Sí. Porque yo creo que hay un tema ahí bien cultural con eso. Pero mi pregunta era si así como tú te enfocas más en mujeres,
si por ejemplo yo voy y te digo, oye, Ale, ¿qué le puedo recomendar a mi esposo que quiere como que este cambio, que tú dirías, no, igual que venga a mí? Sí, o sea, que tú venga. puedes atender, es que no conozco. Tú puedes atender igual en la pareja a ambos, porque yo sé que en el psicólogo a veces no es así, ¿no? Es como, no, cada uno tiene que tener su psicólogo, porque si no se mezclan los temas y hay polaridades, no sé. No, yo trabajo con los dos. Trabajo con los dos por cada uno y a mí me sirve mucho mejor porque puedo cruzar información sin que ellos lo sepan. O sea, tengo las dos miradas. Claro. Eso es por eso de un voto de confianza muy grande de ellos, de que no voy a contar, etcétera, pero se logra. Y dos, también esa criterio, sentido común, la capacidad para no juzgar, para no meter tu historia de terapeuta. Claro. No, pero sí que se puede. Incluso yo creo que es más beneficioso. Un ratito, si desean, ¿no? O sea, depende, pero sí, a mí, por ejemplo, yo trabajo a veces con familias, o sea, cada uno por su lado, pero me ayuda muchísimo porque tengo una hija y tengo a la otra hija y veo los dos lados, entonces, ¿no? Yo misma te digo que yo tengo mi terapeuta y mi esposo va al mismo terapeuta. Ahorita mismo. Entonces, y les decimos, por favor, cruza la información. Por favor, le pedimos, o sea, lo que yo te he contado, y es bonito porque yo salgo de la terapia y le digo a mi esposo, mira, esto es lo que trabajé con él, y luego él me cuenta, y bueno, es que en mi casa se ve eso normal, ¿no? Entonces, claro, porque lo trabajamos así. Como que temas de, ¿no? Y como que se escucha de cada uno tiene que tener su psicólogo, y luego si hay una terapia de pareja, otro, entonces al final son como 3 personas que nadie conoce la historia de nadie. Y cada uno va jalando como, no, a mí me dijo esto, y creo que al final podría ser hasta menos beneficioso. O sea, eso realmente no es como que tiene que ser así. Yo, por ejemplo, lo acabo de descubrir contigo. No creo, incluso es que yo no creo que haya una verdad, hay que evaluar cada caso puntualmente, claro. ¿No? Porque incluso, o sea, a veces estar con el terapeuta de pareja acá, y con el psicólogo acá, y con el otro acá, es demasiada información cuando integras. Entonces creo que al final necesitas elegir un poco, y también hay etapas, quizás luego pasas a lo otro, etcétera, ¿no? Pero quizás es demasiado y no hay capacidad para luego, cuando toda esta información, todo este movimiento en mi cuerpo emocional se integra. Y como tú misma dices, hay corrientes y el otro me dice esto y el otro me dice lo otro, pero también lo que tú has dicho es verdad. O sea, a veces, ¿por qué dicen ciertos terapeutas? Es mejor que, por ejemplo, lo que veamos en terapia no lo comentes tanto, etcétera, porque también depende de con quién estás al costado, o sea, cómo es tu entorno. Por eso es que yo en terapia también lo que veo es el contexto. Y no le voy a aconsejar lo mismo a cada uno. Le pregunto, ¿cómo es tu esposo? ¿Él está de acuerdo con esto? ¿Qué piensa? Entonces, claro, yo digo que hablo con mi esposo así porque mi esposo está en la misma onda. Somos personas con mucha conciencia que hemos trabajado años en nosotros. Pero si yo veo que el esposo le va a juzgar, le va a decir para qué vas a él, le va a sentir más culpable, es mejor que sea más reservada, por lo menos ahora, por cómo está la situación hoy día. Entonces, por eso te digo que hay que evaluar muchas aristas en la terapia. Interesante. ¿Y cómo se cuida Ale? ¿Cómo me cuido yo? ¿Cómo es tu rutina en el día a día? Y cambiando de tema, total, ¿no? Pero es que ya eso creo que a todo el mundo le ha quedado clarísimo, en verdad, y te agradezco porque sí es un tema que falta información y que ayuda muchísimo. Vas a ser la dula de todas las mujeres porque de verdad a mí me hubiera encantado yo no tenía idea, ¿no? Tener a alguien que también me acompañe, porque yo sí me decían esto, me metía, o sea, como que sí soy bien abierta a buscar, si me aconsejas algo, lo tomo, ¿no? Y mira, no tenía la más mínima idea de todo lo que haces y cómo podría haberme ayudado desde antes incluso. Pero ahora me quiero centrar en ti, ¿no? Porque también, más allá de que eres se dice terapista, ¿no? Terapeuta, mamá, también eres mujer, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿Qué te gusta hacer en el día a día? ¿Cómo también haces cosas que te ayudan un poco en este caos de la maternidad y también a salir un poco de esta parte profesional, ¿no? A ver, ¿qué hago? Medito. O sea, la meditación es algo que es como no negociable, pero ahí viene la flexibilidad, porque yo medito como puedo, dadas las condiciones que tengo. Cuando mi bebé tenía 1 mes, meditaba cuando él dormía o tomaba tetita. Entonces, ahí viene esa flexibilidad, esa no autoexigencia, porque uno imagina, tengo que meditar todos los días, 10 minutos, media hora. No, adáptate a lo que hay. Ahora ya no, ahora ya puedo meditar mis 10 minutos, tranquila. Entonces, uno tiene que ir adaptándose a ser flexible, ¿no? Entonces, medito, hago deporte, o sea, estaba nadando, ahora ya no nado, porque no me alcanza,
antes estaba nadando y era por un tema que quería hacer más cardio, ahorita quiero hacer más fuerza, entonces ahora ya estoy haciendo como un peso, ¿no? Recién hace como un mes y ya no me alcanza el tiempo para hacer ambas cosas, ¿no? Claro. Entonces ahora hago esto. Creo que son cosas básicas que se hago, como meditar, deporte, o sea... ¿Y el deporte lo haces en tu casa? Cuando nadaba no, iba a un club. Claro. Ahora que nado, ahora que hago pesas, sí. Sí, ya. Ahora sí. ¿Con un entrenador online? No, sola. ¿Así? Es que mi esposo sabe un montón de eso. Él es su entrenador. Sí, sabe muchísimo. Y él me hace las rutinas y desde pandemia y todo funciona. Él me las hace y ya me las explica y yo las hago, ¿no? Por ahora, ¿no? Obviamente, como él mismo me dice, hay un momento en el que ya no se va a poder con las herramientas que tenemos acá y vas a tener que ir al gimnasio si quieres continuar. Bueno, pero ahorita los pesos así, y todo, claro. ¿no? Pero yo soy una persona como estos son los problemas del ALE de hoy. Lo que el ALE en 3 meses necesite, lo resolveremos en el ALE en 3 meses, no ahorita, ¿no? Entonces eso, luego sí me genero, no muchos, porque no necesito mucha vida social realmente, pero sí tengo tiempo, o sea, me genero tiempos como, por ejemplo, con mis amigas, ¿no? Amo la piscina ahora que es verano, me encanta ir a la piscina, voy a estos espacios, ¿no? Me encanta estudiar. Yo sé que suena como que, pero yo... ¿Te gusta? Amo estudiar. Entonces estudio. Para mí estudiar entonces que yo pueda ahorita estar estudiando con un bebé de 8 meses y trabajando y todo, es una gloria para mí. Claro. Entonces yo estoy estudiando de nuevo ciertos temas. También que tengan que ver con esto que te encanta. Todo. Wow. Sí, por eso es que sé, porque me encanta, ¿no? Entonces claro. no paro y me encanta estudiar. Entonces estudio. Bueno, eso es un montón. Es un montón. Y además lo disfrutas, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? ¿Por qué hago todo eso? Y aquí quiero decirlo, por el sistema que tengo y que me funciona. O sea, yo no podría hacer todo esto si no tuviera una tribu que me sostenga, o sea, mi esposo, la señora que nos ayuda en casa, mis papás. Yo tengo, o sea, gente que hace un montón de cosas súper bien y me permite esto. O sea, mi esposo es como, ¿qué necesitas? Necesitas quedar tranquila, yo lo soluciono. Tú dime y yo me organizo de tal manera que tú puedas hacer eso. Y maravilloso. Entonces, tranquila. No, entonces, y él sabe, o sea, mi esposo sabe hacer como, o sea, no, como tú dices, fisiológicamente hay cosas que no va a poder hacer, pero 80% él se gestiona con el bebé desde el baño, desde sacarlo, desde distraerlo, tiene una conexión con él porque él se ha encargado de hacer eso desde el primer día. Claro. La señora que nos ayuda en la casa también, pero porque yo también no me he cargado como una mártir todo eso, lo delegué desde el primer día. O sea, mi hijo lo bañó mi esposo desde el primer día igual que yo. Entonces... has construido una red de apoyo, pero realmente es construido, porque delegar no es como no es que de la noche a la mañana, ¿no? Que tu esposo se involucre tampoco es que por arte de magia. Has formado una red de apoyo sólida que te permite hoy en día hacer lo que haces, ¿no? Claro. Que puedas estudiar, que cuando tu hijo tiene 8 meses, que puedas igual hacer, bueno, hiciste natación, pero ahora estás haciendo fuerza, o sea, que te permite ver a tus amigas de vez en cuando. Y eso de formar esta red de apoyo que a mí me encanta, porque creo que si no se tiene, no se puede hacer todas las cosas que queremos y ahí empiezan otros problemas, ¿no? De por qué, que no sé qué. ¿También esto que sabías te ayudó a formarlo? Sí, claro, porque viene con el soltar el control. Claro. El que debería de ser como yo quiero. Y con tu esposo normal, o sea, siempre los dos lo tenían clarísimo desde el día 1, ¿o sientes que fue como en el proceso? Porque tampoco uno puede saber, pero realmente la maternidad te va enfrentando a cosas que no las has vivido antes, ¿no? Entonces como que te va enfrentando a algo y dices, tienes esa facilidad de, ok, esto qué emoción me está, o sea, o qué me está dando, qué nos está dando, y ver cómo lo resolvemos. O sea, sientes que cada cosita que te va dando la maternidad vas viendo como qué recursos usar de todo lo que has aprendido antes. Creo que un 70% ya estaba hecho, o sea, una gran parte, porque con mi esposa ya hablábamos mucho de esto, ya habíamos transitado muchas cosas emocionales, ya sabíamos, teníamos la misma visión, incluso de criar, y yo ya lo conocía, lo entregado que él es eso, qué clase de padre quería ser él ya me lo había dicho, entonces creo que un 70% ya venía. Estaba resuelto, claro. Resuelto, y las cosas que empiezan a salir, como tú dices, porque te gatilla, porque no sabes, porque es que es distinto la teoría que esté el bebé ahí, ¿no? Las conversamos mucho y las resolvemos ahí. Entonces, claro, las resolvemos y como podemos hablar de emociones y nos conocemos nuestra historia o etcétera, sabemos, es que es una locura cuando hablamos, porque es que esto te hinca por tu papá de esto, pero sin ánimo de ofendernos, ¿eh? Claro. Y esto es por esto, entonces... Es porque es un tema normal claro, en casa. Entonces, y es que aquí estás yéndote acá, entonces... y sin ánimo... Tú estás haciendo esto porque pasó esto. Y ya te dijo el terapeuta que esto no, y entonces es como, claro, entonces... Y si no le digo, llévalo a terapia, tienes el jueves, llévalo ahí, porque
quizá yo ya no me estás escuchando, llévalo y sale de la terapia y dice, ya bueno, me ha dicho y resolvámoslo así. Entonces es bastante... Qué bacán. O sea, tener eso en casa y que tu esposo también piense lo mismo que tú y que también es importante, que los va a ayudar finalmente a la familia. Eso es bastante. Sí, sabes claro. Que eso no... Tienes una gran suerte de tener eso, porque no siempre es así en la familia. Es que si no hubieras casado con él. Claro, o sea, pero tú tienes es como que yo siento que ya tienes como haber aprendido todo eso, te pone de cierta forma como en un nivel superior, en el sentido de, oye, ya conozco, entonces ya filtro mucho más, como ya sé qué es lo que quiero en mi vida, ¿no? Como que ya haces como, no sé, como un ejercicio previo que no necesariamente todo el mundo tiene y que deberían de tener, ¿no? Bueno, o en el momento que sea, pues tendrán, ¿no? Y eso es súper bonito, pero también para que la gente no te vea como, tienes tu como que la vida resuelta y no sé qué. Tú dices que, bueno, tú has pasado por momentos de crisis y de oscuridades que te llevó a buscar justamente todo. No es como que Ale nació así, bendecida por el Señor y ya, no. No, todo lo contrario. Exacto. Siempre entre amigos terapeutas siempre hablamos. O sea, trabajamos en esto porque hemos estado en el infierno. Exacto. Entonces, el nivel de empatía, de compasión que tenemos, de conectar incluso con la gente, ese nivel de conectar y sentir el dolor del otro y que el otro diga, oye, porque si me siento cálido contigo, etcétera, es porque lo hemos vivido. O sea, lo hemos vivido. Exacto. Entonces... Y te ocupaste. Y me ocupé, claro. O sea, era fuerte. Yo he pasado por depresión incluso, he tomado fármacos, muchas cosas. Entonces, sí entiendo de las cosas que la gente vive, ¿no? Sí. Y esto cuando tú lo trasladas a tu hijo, sientes que lo ves como mucho, me imagino que mucho más tranquilo, porque todo lo que, realmente es cierto eso de que todo lo que los papás, o no sé si también el papá o sobre todo la mamá, siente o no como miedos o inseguridades o también todo lo contrario como tranquilidad, paz, sí. ¿Lo ves reflejado en tu hijo? Sí, lo dice todo el mundo, o sea, mi mamá, todos los que es un bebé, o sea, tranquilo, y tranquilo no me refiero porque un bebé muy tranquilo también, ojo, a veces no es muy sano. Uh-huh. Es un bebé, o sea, travieso, vivaz, pero sereno, o sea, sereno, y yo sé que eso es por el apego seguro que le estamos dando, o sea, porque él sabe que papá y mamá, o sea, están ahí con él, que validan sus emociones, que si algo llora lo vamos a atender, lo vamos a consolar, lo vamos a atender, y todo, estamos seguros, o sea, nosotros somos su referente de seguridad, claro. Nosotros resolvemos, no él, ¿no? Y él lo sabe, lo siente, y él está súper, o sea, es un bebé muy llevadero por eso, ¿no? Y ahí también viene, pues, como me dicen mis amigas, claro, con el bebé que tienes es más fácil la maternidad, claro, es muy llevadero, pero es que yo siento que es como tú dices, parte de la conexión emocional, la seguridad que nosotros le transmitimos, el nivel de apego seguro, de validarlo emocionalmente, que le estamos dando, y eso se entera su sistema nervioso, porque todo esto que te hablo de que pasa en nuestra infancia, los traumas que pasan en nuestra infancia, pasan muchos ahí, en los 6 meses, 1 año, 2 años, y eso es eso que ni siquiera recordamos mentalmente, es lo que después tenemos que trabajar en terapia. Entonces, por eso es que sí, mi bebé ha tenido, o sea, es muy llevadero, o sea, hasta el día de hoy, por ejemplo, ni se ha enfermado de nada, nada, sanito. Entonces, todo eso viene creo, de todo lo que nosotros estamos... De lo que han trabajado, y lo que ¿no? yo soy muy consciente, o sea, cuando estoy con él, como sé todo esto, soy muy consciente de qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer para que él esté bien, ¿no? Y muy alineado a mi intuición también, que eso es una parte, ¿no? O sea, callar las voces de los debería, o sea, recibir información sí, pero filtrarla y luego al final decir qué quiere mi instinto de madre, ¿no? O sea, porque cada bebé es único, cada mamá es única, entonces, ¿qué yo siento? Por más que me digan que tiene que ser así, hay tantas teorías, ¿qué yo siento que necesita él hoy día, ¿no? Entonces, guiarme por eso, a mí, que tengo el instinto bien afinado por todo esto, me ayuda mucho. Yo creo que por eso él está yendo bien. Maravilloso. Qué bonito. Entonces, Ale, ¿cómo meditas, Ale? ¿Tienes una forma? ¿Tienes que irte a un espacio especial? No, es lo que te digo. O sea, idealmente me voy a un espacio, a mi sabutón, en mi oficina, donde estoy, pero a veces no pasa. Entonces, a veces medito donde puedo, porque lo importante es meditar, no como. Cuando uno dice meditar, ¿a qué está? ¿Qué es lo primero que me tengo que imaginar? Hay muchas maneras de meditar, pero si tú eres principiante, como tal, que es lo mejor, es que tengas un ancla.
O sea, es decir, por ejemplo, inhalas y exhalas y tienes la respiración como ancla. ¿Me entiendes? O si no, visualizar. O sea, esto que te van contando, como imagínate que estás en un bosque y que estás, la visualización, pero tienes que llevar a un ancla, a algo, un punto fijo, a tu atención a algo, cuando eres principiante. O sea, idealmente cuando ya avanzaste, etcétera, te puedes quedar simplemente siendo, pero eso es avanzado. Porque si tú haces eso simplemente siendo, tu mente, si no tienes práctica, se va a ir a todos lados. Y tú vas a creer que la meditación no es para ti. En cambio, si tú tienes, por ejemplo, inhala y exhala, imagínate cómo ingresa el aire hasta aquí, cómo sale. Cada vez que tu mente se vaya a otro lado, la regresas a esa ancla. Entonces, cuando uno está en ese estado como de crisis, qué buena pregunta. La meditación sí y no. ¿La puedes hacer? ¿No? Sí y no. Esta es la diferencia, o sea, y aquí qué buena pregunta, y por eso yo he mezclado tanto conocimiento y tantas cosas, porque a veces se da información errónea, como la ves también en las redes. O sea, sí y no. Mucha gente cree, la meditación es lo mejor, medita para que tus emociones se liberen. Sí y no. Yo hago lo que se llama termómetro emocional. ¿Cómo estás ahorita? Si estás del 1 al 3, medita. Aprende a sentir tus emociones, qué color tiene, qué forma tiene, dónde la sientes, qué emoción entre todas es la que está, convérsale qué necesita. Si está a nivel 8 o 9, no puedes meditar, porque lo que te va a dar es un ataque de pánico, porque le estás poniendo atención a esas emociones tan grandes y es como que le dieras comida y estás ahí dándole toda tu atención. Es lo peor que puedes hacer. Lo que tienes que hacer ahí es hacer mucho desgaste físico para llevar las sensaciones a otro lado de tu cuerpo. Sales a correr. Para que vaya con mucho impacto, para que tu cuerpo como lo que lo hackeas, o sea, llevas la atención ahí. Y te tienes que drenar, agotar, y ahí vas a pararlo. Entonces, vemos a veces un TikTok que dice medita y para sentir tus emociones. No, y te va a desbordar también. Y a eso es a lo que voy, que no es ni blanco ni negro, hay grises. Entonces hay que saber cada caso y a veces ayuda a la meditación y en otras no te va a servir de nada. En esos momentos no. Interesante. Ay, Ale, ha sido lindo hablar contigo, de verdad. No sé cuánto vamos. 1 hora y 8. ¡Wow! Se pasó rapidísimo. Bueno. Ya justo. Sí. Siempre hago... Digo, dicen 1 hora. Digo, mira, sí. 1 hora. Es que ha sido demasiado interesante, de verdad. Nada, le ha sido muy interesante, de verdad, personalmente. Bueno, tú sabes que no hemos preparado, no ha habido nada de guión acá, ¿no? Sobre todo contigo, porque de verdad que me he quedado, pero... O sea, me han surgido mil preguntas. A mí me encantan estos temas y como te dije, o sea, realmente el ocuparme de mí en este año, definitivamente voy a buscarte porque me ha resonado, porque no solamente siento que es como, se queda como en lo holístico, sino que realmente tú conoces la parte científica, o sea, qué está pasando en el cuerpo, por qué esto, y que lo veas de manera integral, a mí me encanta. Yo también digo cuando yo hablo de productividad consciente, yo siempre digo, porque no me gusta como quedarme solamente en la mente, como tú dices, o en mi caso sería como en la teoría de lo que te sale en los libros, sino porque entiendo que cada persona es totalmente diferente. Y el confiar en justamente esta integral, en el bienestar que mencionas, siento que es algo que todas las mujeres, mamás o no mamás, y todas las personas en general, ¿no? Pero bueno, como caen a ti más mujeres, necesitamos justamente para, uno, que sentirnos como bien con nosotras mismas. Y eso va a ser, creo que, el reflejo de absolutamente todo lo que hagamos, ¿no? Yo te escucho súper tranquila, súper calmada, y lo importante es también dar ese mensaje que no siempre fue así, ¿no? Pero que si nos quedamos en ese momento oscuro y que nos podríamos quedar siempre ahí, ¿no? Pero realmente hay alternativas, hay una solución, y que la gente, que ojalá que esto llegue a muchas personas y que entiendan que sí, hay alternativas que no solamente son como las típicas o las que nuestra mente está acostumbrada a saber, ¿no? O lo que también son complementarios, ¿no? Pero a veces solamente pensamos que es como que hay un psicólogo, hay un psiquiatra, ¿no? A veces hasta huimos a eso, pero que también hay otras alternativas que ven incluso al cuerpo, o sea, mucho más de manera integral. Y eso en verdad es muy poderoso, ¿no? Porque realmente, y te felicito de verdad porque estás transformando al mundo, ¿no? Y que más personas lleguen a ti, ojalá, para que sean personas mucho más sanas y se sientan mucho más plenas, ¿no? Y que eso, bueno, dentro de este podcast que es maternidad, definitivamente ayuda en la maternidad. O sea, si tú estás pensando en ser mamá,
creo que es importante que si puedes, tienes las posibilidades, lo priorices, porque hablábamos de eso, ¿no? Porque realmente la maternidad es un caos que nadie lo mide, ¿no? Creo que nadie puede hablarte si es que no lo ha vivido. Y con eso vienen un montón de cambios y un montón de a veces cosas fuertes, ¿no? Y que lo trabajes de la mano de una experta que te ayude es increíble. Así que en verdad muchas gracias también por abrirte, por contar un poco más. Creo que se ha entendido un montón. Y también por contar de ti, ¿no? Que a veces tampoco es tan sencillo hablar de uno mismo. Así que te agradezco de corazón que hayas estado acá. Gracias a ti, Meli. Gracias a ti. Y como tú dices, con la única finalidad de que llegue a la mayoría de personas y que se expanda, pues, todo este trabajo interior. Sí, bueno, vamos a acabar con una dinámica. Yeah. Acá tengo unas tarjetitas. Voy a abrirlas. Me imagino que igual tú crees todo en tema de la energía del universo. En todo. Esas tarjetas son momentos para ti, justamente. De hecho, te las voy a regalar. ¡Wow! Gracias. Es para que encuentres equilibrio y bienestar, pero en tu día a día, que de hecho tú ya lo tienes. No, pero todas las herramientas ayudan más o menos. Y la idea es que, bueno, no vas a ver, ¿ya? Vas a sacar un al azar y es como lo que el día te quiere decir. Ya. Voy a hacerlas así. Como un oráculo. Cada color significa algo, ¿ya? Vamos a ver qué color es el que te llama hoy día. Elige una, a ver. Y me la das y yo te la leeré. A ver, Ale, ¿qué dice la tarjeta? A ver, flexibilidad diaria, justo. Reviso y ajusto mis planes para adaptarme a los imprevistos. Puedo adaptarme a cualquier situación. Y hoy día tu reto será: ajusta tu planificación para ser más flexible ante cambios inesperados. No buscamos la perfección. Creo que tú, en tu caso, ya lo tienes resuelto. Pero es un recordatorio, es un recordatorio. Así que igual esto es un regalito de haber estado en este podcast. Gracias. Y cada día puedes sacar igual una tarjetita y ver qué mensaje tiene. Es un recordatorio, uno siempre exacto puede mejorar. Así que nada, otra vez muchas gracias. Chao, nos vemos en el siguiente podcast. Gracias.